Continuamos en Televida con la presencia de Antonella De Luca. Ella es especialista en medicina ortomolecular y funcional. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Claudio, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente. Gracias. Y vamos a retomar un poquito la cuestión básica, el título, medicina ortomolecular, porque todavía hay mucha gente que confunde este término, piensa que está relacionado netamente con lo estético y no es así, o no entiende para qué le podría servir, en qué la podría beneficiar. Exacto, tal cual. Todavía hay mucha duda respecto de qué es esto de la medicina ortomolecular o funcional también que se le dice. En realidad tiene que ver específicamente ortomolecular, significa orto, que viene, digamos, desde la época de hace varias décadas atrás de Linus Pauling, que era un médico psiquiatra, él usó este término, que significa lo adecuado, lo correcto. Y molecular viene de molécula. Claro. Entonces, ortomolecular significa la molécula adecuada. Bien. Entonces, lo que podría hacer un médico funcional y ortomolecular es buscar esas justamente moléculas, partículas, todo lo que el cuerpo se le pudo haber desequilibrado, o está de más o está de menos, pero biológica y molecularmente hablando. Moléculas que generan la enfermedad, que son el comienzo de una posible patología. Exactamente, porque lo que busca es hablar el lenguaje de las células. Un médico ortomolecular es muy específico en la bioquímica porque busca el lenguaje de la célula, que la célula es la unidad funcional más chiquitita que tiene el cuerpo. Ajá. Entonces busca equilibrarla desde esa molécula específica. Es una medicina eminentemente preventiva. Tiene varias características. Primero que es medicina basada en la evidencia. Eso es algo que también quiero dejar claro. No es medicina ni naturópata ni de otra rama. Es medicina basada en evidencia, pero es bioquímica pura. Por eso tiene esa característica de ser preventiva y predictiva. Ajá. Uno lee digamos, ese desequilibrio que se produce mucho antes de que pueda haber una enfermedad más grave. Claro. Por eso es preventiva y es predictiva. Por sobre todo también es muy personalizada. Lo que por ahí puede ser para una persona no puede ser para otra. Por eso no toma rangos de normalidad. Bien. Sino que trata o intenta leer al paciente dentro de sus antecedentes, tanto familiares como personales, ¿sí? Como para ubicarlos muy favorablemente en su desarrollo, Sí. tanto para que o sane una enfermedad, porque la medicina ortomolecular va a ir al qué pasó, a cómo se originó. Claro. Esa enfermedad. No es que tapa un síntoma, no te va a dar una medicación que tape un síntoma, sino que va a buscar cómo enfermaste para curar o prevenir. Decir, bueno, si vas por este camino, no te pongo en un rango de normalidad, porque yo lo digo siempre porque mis pacientes me dicen, acá le traje los estudios, doctor, están todos bien. Porque se dan cuenta que están dentro de ese rango de normalidad. Pero si vos te pones a fijar en ese paciente o en los antecedentes que ha tenido o estudiando la bioquímica un poco más compleja, esos rangos ya no están tan adecuados. Claro. Ni a la época ni a la fecha. Vos pedís estudios, a través de la medicina ortomolecular se piden estudios que son mucho más complejos y profundos, ¿no? Sí, exactamente. No es un análisis simplemente de rutina, sino que abarca muchas hormonas, vitaminas, minerales y demás. Porque que ahí es donde aparece la anormalidad, ¿cierto? Donde puede aparecer. Exactamente, la alteración o el qué. Claro. Es decir, el paciente viene porque se siente o cansado, no rinde, no tiene la misma energía, siente que va perdiendo el nivel cognitivo, que no tiene la misma memoria, que no duerme bien, que aumenta de peso sin sentido. Entonces, bueno, a través de un análisis bien profundo, interpretando hormonas, interpretando vitaminas, minerales, integrando todo. De pies a cabeza se integra en la consulta de un médico ortomolecular y funcional. No es que divide por órganos y sistemas. Claro, si bien la gente generalmente va porque le duele algo. La mayoría de la gente, general. claro, viene o por algún síntoma específico, que el síntoma puede ser o no puede bajar de peso, o tiene sobrepeso, o tiene cansancio, o duerme mal, o la misma menopausia en mujeres, o andropausia en hombres, dolores, como lo habíamos hablado ya anteriormente, dolores de panza frecuentemente, que se les hincha, no tienen buena digestión, el síntoma que sea, pero no es que viene por un dolor abdominal y yo lo estudio solamente por ese dolor. Se evalúa todo. Porque todo está conectado, en definitiva. Todo está conectado, exactamente. Por eso se dice que una medicina integrativa. Hoy se usa mucho este término de una medicina integral. En realidad es integral porque buscamos el correcto funcionamiento de todo el cuerpo y no está nada separado de nada en el cuerpo, justamente. Debe visitar mucha gente que ya tiene un largo recorrido de médicos sin encontrar solución, ¿no? Claro, me llegan tipos de pacientes que están cansados por ahí de la medicina tradicional porque no les ha dado respuesta a un montón de patologías. Estamos hablando más que nada de lo crónico, porque en lo agudo
tenemos a la medicina que por suerte nos salva vidas, en lo agudo es muy importante. Pero en lo crónico no se trata por ahí de solo medicar para tapar el síntoma, sino realmente buscar una causa. Claro, porque son gente que por ahí en la mesita de luz tiene cargamentos de medicamentos que en definitiva termina afectando nuestra salud, tanto remedio, ¿no? Exactamente, a veces uno lo que hace, o sea, sobremedica tratando de tapar ese síntoma, pero no corrige la causa. Y esos medicamentos a su vez van generando efectos adversos que te van arrastrando problemas de salud. ¿A quién le recomendarías en general, a alguien que nos está escuchando ahora, la medicina ortomolecular? Y una persona que quiera cambiar hábitos, que quiera hacer, digamos, un análisis más exhaustivo de su salud, más preventivo, más integrativo, porque la medicina funcional es muy personalizada, es muy preventiva, predictiva, pero tiene mucha participación del paciente. O sea, un médico ortomolecular se va a preocupar desde cómo te alimentás, por eso siempre doy un tipo de alimentación específica para ese paciente, sea más antiinflamatoria, sea para un paciente con síndrome metabólico o trastornos metabólicos, lo que sea. Te va a preguntar hasta cómo dormís, cómo vas de cuerpo, cómo son tus vínculos, porque tus emociones son muy importantes a la hora también de ver si enfermás o no enfermás. Claro. ¿La emoción es lo que va a alterar esa molécula? La emoción puede alterar esa molécula. No es solo la emoción, sino que la emoción puede alterar. Por eso ya no va más eso de disociar. Claro. Lo que uno está pasando en un momento, ¿sí? Con lo que realmente podés enfermar, sino que es integrar todo. Por ahí obviamente no le puedo solucionar ese problema específico de emoción, pero acompaño al paciente a que lo transite un poco mejor, ese estímulo, digo yo, estresor. Preparar el cuerpo en todo sentido, en forma integral, para resistir el embate de esa emoción que a veces no la podemos evitar, ¿no? Exactamente, sea un paciente con una enfermedad crónica como un cáncer o diabetes o hipertensión, ir buscando otras soluciones e ir equilibrando justamente esto que no está funcionando equilibradamente. Bueno, es un enfoque distinto, interesante, no es nuevo porque en todo el mundo se realiza. No es nuevo, tiene muchísimas décadas, solo que ahora está un poco más, digamos, en auge, pero no, tiene más de 6 décadas. Hay más conciencia de los beneficios. Vamos a decir que la doctora Antonella De Luca está trabajando en Experticia, que está en Córdoba, 2846. Hay un teléfono que vemos en pantalla, 3413-610-308. Bueno, Antonella, muchas gracias. A vos, Claudio, por la invitación. Nos volvemos a encontrar. Gracias. Seguimos con más. Continuamos en Televida con la presencia de la doctora Fabiana Mardelli, especialista en odontología láser. ¿Qué tal, Fabiana? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vamos a hablar de un caso de descontaminación láser en encías, cómo se produce cómo se extirpa una lesión provocada en la encía, ¿no? Sí, que sepa el paciente que además de la periodoncia convencional y de la estomatología convencional y cirugía, existe también esta herramienta para poder dar solución a estos problemas. Ajá, es una paciente que venía de consulta en consulta y cuando yo la veo me dice, mire doctor, acá no sé qué tengo. Bueno, solicitamos los estudios y ahora van a ver la primera A ver, vamos a ver las imágenes. Así vino a la consulta, con mucho dolor y bastante preocupada por motivos estéticos. Es una mujer muy coqueta. Esto que tiene hinchado arriba de la Eso paleta, que se ve en la encía del incisivo central superior es la lesión. Y cuando yo levantaba eso, lo que se veía era mucho sangrado y totalmente retraída la parte de la encía en su inserción. ¿Y esto provocado por qué? Mira, eso generalmente tienen orígenes bacterianos, tratamientos periodontales que faltan de mantenimiento, a veces el paciente no realiza los tratamientos en forma crónica y pasa esto. A veces hay lastimaduras, factores traumáticos pueden también desarrollarlo, pero principalmente es el buen control periodontal, del tratamiento periodontal es fundamental. ¿Y esto también de lo estético duele? ¿Tiene una sensación? Duele, sangra, es bastante desagradable. Bien. Bueno, seguimos recorriendo. Entonces lo que estamos haciendo es decontaminando con láser. Por supuesto hacemos toda la técnica de bridamiento, toda la técnica periodontal previa. No se suplanta una por la otra, sino que se complementa. Y realizamos la decontaminación con láser de díodo en modo luz azul, que es la que sirve para, fíjate el color, es para decontaminar. Y yo lo realizo en toda la boca, no solo en el sector. Eso se realiza, es un tratamiento integral al periodontal.
Haciendo hincapié en esa zona. Se Porque colocan... quizás estas bacterias pueden llegar a proliferar en la zona. Sí, hay bacterias, las periodontales son muy difíciles de tratar, Sí, son anaerobias generalmente y son muy recidivantes. Entonces es difícil llegar al fondo de la bolsa a veces o poder lograr ese mantenimiento que este paciente necesita. Claro. Entonces la luz junto con el agua oxigenada logra un efecto fotodinámico, así se llama, donde la luz potencia el oxígeno que tiene el agua oxigenada y permite una mejor decontaminación de la zona. Bien. Además, la luz por sí misma decontamina y llega a lugares donde, como les mostró el doctor Belbuzzi vez pasada, no llegan otros elementos. O sea que esto a su vez también es muy preventivo. Sí, por supuesto. Eso es lo que se recomienda, claro, para evitar la recidiva. Es un tratamiento que tiene que tener el paciente siempre, ¿no? Y que no duele, como siempre decimos. No. ¿Este es el resultado final? El post, sí, el post a la semana. Ajá. Fíjate que lo que quedó solamente es una parte blanca. Esa parte blanca es tejido a partir del cual se va a volver a restituir esa encía. O sea, vuelve a tomar su color después. Toma el color normal. Ahí lo ves de frente, todo el mundo le decía te va a quedar la encía para arriba, no va a quedar bien. Ahora quiero mostrarle el resultado final con un mes de evolución. Ahí está. Bien. Sí. Y ahora más de cerca, ahí está. Totalmente natural. O sea, se logró dentro de las expectativas de la paciente y mínimamente invasiva, un resultado muy bueno. Y bueno, ella sigue con su mantenimiento. Perfecto. ¿Esto es algo que hay alguna predisposición a tener este tipo de bacterias, recibirlas? No soy periodoncista especialista, soy estomatóloga, pero es muy importante la parte de la higiene, a veces los hábitos, como uno come, se alimenta. Claro. Y sí, podría haber, como de todo, hay una parte genética, pero lo más importante es una buena técnica de higiene y consultar periódicamente. Cuando yo sé que tengo periodontitis, hay distintos tipos, o sea, hay una clasificación muy amplia, pero estar atento a la consulta odontológica, tiene que ser un hábito. Sí. Perfecto. Y bueno, y de paso aprendemos cuando nos atendés, nos decimos, bueno, ¿cómo hacemos para que esto no siga sucediendo? Amén del tratamiento en sí, que como decíamos es preventivo y va a evitar que esto vuelva a suceder, por lo menos en el corto plazo, ¿no? Claro, sí, nos ayuda un montón a poder controlarlo. Y como siempre decimos, sin dolor, ¿no es cierto? Una sin terapia sangrado. Que es cómoda. Muy poco sangrado, casi no hay. Claro, perfecto. Bueno, vamos a decir que está trabajando en calle Santiago 352, planta baja, y que hay un teléfono, vamos a ver allí, que es el 341-6-446-457. Sí. Bueno, Fabiana, muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes, como siempre. Continuamos con más. Líderes en el mercado inmobiliario. Trayectoria, confiabilidad, aras. Negocios inmobiliarios. 3 de febrero 2937. 239-2674.